Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Ya serían buenas tardes. Estamos a la 1:24. No me dormí, pero bueno, a veces pasan cosas que pasan y nos quedamos en el aire, ¿verdad? Pero aquí estamos por la bondad de Dios. No hemos sido consumidos y estamos queriendo, hermanos, seguir aprendiendo a espigar. Estábamos hablando con mi esposo y hablábamos también con nuestra hija. Y entonces, ay, hermanos, perdón que esto se afloja o qué le pasa. Bueno, y entonces hablábamos de que cómo es el tiempo, cómo cambian las cosas, cómo los jóvenes son distintos, los viejos somos distintos, ya nada es igual, ya todo cambió. Yo estaba viendo porque hay mucha gente ayer por la tarde. A mí el Señor me puso en el corazón hacer otro programa de Espigando, hacer dos, o sea, uno por la mañana y otro por la tarde, ¿verdad? Y entonces yo recordé a través del Espíritu Santo, hay dos citas que hablan sobre eh, espigar. Yo ya le conté a usted que espigar es estudiar la Biblia, es estudiar la palabra, es aprender a interpretarla. Ayer hubieron preguntas, una hermana estaba ahí preguntando y todo, y me preguntaba, ¿por qué usamos velo? ¿Por qué nos cubrimos la cabeza? ¿Por qué? Toda la gente quiere saber muchas cosas que a veces nos han sido mal enseñadas porque eh, la gente dice, no, Cristo vino a abolir la ley, o sea, vino a borrar la ley. Y eso no es cierto. Cristo vino a cumplir la ley. Y yo le decía a alguien el otro día, o a ustedes mismos, les decía, bueno, antes en el Antiguo Testamento decía, si un hombre es hallado en adulterio o una mujer, el adulterio era pecado. Pero cuando Jesús vino, dice que el hombre solo con verla y con desearla ya había adulterado en su corazón. O sea, más cardíaco, más difícil. Entonces, hermanos, nosotros a veces todo lo tomamos así de como que, qué fácil, si eso no es nada, que, son legalismos, son cosas. Entonces, estábamos también hablando con mi esposo sobre la música, ¿verdad? Por ejemplo, hemos escuchado música ranchera cristiana, música que la gente le llama pop, música de varios ritmos, incluso hasta salsa, ¿verdad? Entonces, pero eso viene según cada cultura. Y entonces, pero yo al menos, nací en Honduras, yo soy del cielo. Amén, usted también, pero nací en Honduras. Entonces en Honduras no cantamos alabanzas folclóricas. Hasta ahora que yo sepa, no he oído ninguna misión, ministerio o iglesia que cante canciones de, ¿cómo le digo?, de folclore o de música de punta o esas cosas así, no lo he encontrado. Entonces, por eso se lo estoy explicando. Entonces, lo que yo le quiero decir es que estaba hablando con mi esposo y entonces yo le decía, amor, pero es que yo tengo un sentir y me siento inquieta y se lo dije a usted. Yo tengo que hacer otro programa porque hay sed de la palabra de Dios. La gente quiere saber, la gente quiere, eh,
¿cómo le quiero decir? La gente quiere, tiene curiosidad, dice la Biblia, que en los últimos tiempos les dará comezón de oír la palabra, pero no comezón de oír la verdad, sino comezón, se lo voy a buscar en el Google, que todo lo sabe, ¿verdad? De oír la palabra. Regálenme un minuto, hermanos, que estaba ahí errónea. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo, mire, comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué le está diciendo esto, hermano? ¿Sabe qué le está diciendo? Ok, yo quiero que me predique que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es perdón. Yo no tengo problemas con el Señor porque Él me ama y yo le voy a cantar, Cristo, yo te amo y no sé dónde estuvieras si yo a ti te tuviera, no lo sé. Señor, no lo sé, pero y van donde hay gente. Yo conozco en Júpiter personas que diezman y ofrendan grandes cantidades de dinero. Y el pastor tiene que hacer lo que ellos dicen, lo que ellos quieren oír. Y aquí, mire qué tremendo esto. Le voy a leer la versión Dios habla hoy, porque dice, porque va a llegar tiempo, va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieren oír. Yo escuché en ¿cómo se llama? Lo voy a anotar, en un lugar, creo que es en Suiza, me parece, que dicen que les dan permiso a las iglesias, ¿verdad? Entonces les dicen, bueno, vas a predicar del amor de Dios, vas a predicar de el trigo y la cizaña, pero sin salirte del concepto, extendiéndolo. O sea, eso es lo que vas a predicar, trigo y cizaña y se acabó. El trigo es bonito y la cizaña es mala. El trigo crece con la cizaña, pero hay que separarlos con amor. O sea, acomodando la palabra a lo que la gente quiere oír. Pero Dios nos llamó en un ministerio primario por misericordia, no nos llamó por bueno, no nos llamó por nada de eso, hermanos. El Señor nos llamó porque nos ama, por misericordia. Dice que lo más vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Así dice la palabra. Entonces yo encontré en 2 de Timoteo 4:2, dice la Biblia de las Américas, dice que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es redarguir? Hay que tener paciencia y decirles, hermanos, miren, la Biblia dice esto. Por ejemplo, tema que a nadie le gusta oír, el diezmo. A nadie le gusta. Dígale usted a alguien, te voy a enseñar del diezmo, vení para acá, mira lo que dice Malaquías. Leamos Malaquías. Y entonces la gente dice, ay no, a mí no me gusta leer Malaquías porque solo del diezmo y del diezmo y del diezmo. Pues la Biblia dice, el Señor dice en Malaquías 3:16, creo que está, dice, probadme ahora en esto y veréis si no abro las ventanas del cielo hasta que sobre y abunde. Y dice, al final a mí me llama mucho la atención porque la gente no lo lee. Y entonces dice, y conoceré la diferencia del que me sirve y el que no me sirve.
O sea, hermano, se lo voy a buscar. A ver si lo encuentro. Malaquías. A ver, la diferencia del que me sirve y el que no me sirve. Y no me sirve. Malaquías 3:18, hermanos, mire. A mí me da así, ¿verdad? Los 5 ministerios, cardíaco, hermano. Yo sé que hoy usted está de sabadito alegre. Yo empecé el programa tarde. El Facebook no lo había conectado porque estaba nerviosa. Ya llevo 10 minutos, 11. El tiempo pasa rápido. Usted no se preocupe que esto es rápido. Dice, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso dice la Biblia de las Américas. Pero la Biblia de Jubileo dice, convertíos pues y haréis diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirvió. El que no le sirvió significa que si no le sirve, no le sirve. Y la gente, mire hermano, el diezmo no es obligatorio, es una revelación. Dios nos revela a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, que si diezmamos, que si ofrendamos, porque la ofrenda es para el Señor, el diezmo es para el Señor. ¿Para qué es el diezmo? ¿Para que el pastor se rasque la panza? No, es para pagar la luz, el agua, el alquiler del local de la iglesia, para comprar las cosas que faltan, para que si van niños se les haga sopita de pollo, para que, ¿me entiende? Para ir evolucionando en el Señor, hermano. Pero eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces viene usted y dice, ¿y cómo es este rollo? Yo no lo entiendo, pero empieza a sentir aquella inquietud de dar el diezmo. Ahora, ¿dónde va a dar el diezmo? Usted va a la iglesia en Júpiter de la iglesia marciana pentecostal de Júpiter. Usted se congrega ahí, por un ejemplo. Entonces usted va a dar sus diezmos ahí. No es que va a dar el diezmo y va a decir, ay, no, es que yo el diezmo lo reparto a los pobres. No, a los pobres, dice la Biblia, Jesús decía, a los pobres siempre los tendréis contigo, siempre, porque los discípulos, por ejemplo, cuando la mujer del frasco de alabastro, esta María, lo derramó, ungió al Señor, ¿verdad? Y entonces, y dice que con sus cabellos, me imagino que era un pelo precioso, y dice que lo secaba y lo regaba, hermano, y entonces dice que él lo adoró porque él les dijo, dejadla, porque esta buena obra ha hecho. Pero mire la avaricia, en parte para estorbar, para que la gente no ofrendara, ni diezmara, ni diera limosna, ni diera nada. Entonces vino el lindo de Judas, ¿verdad? Que hijo de perdición, dice la Biblia. Y entonces vino él y entonces dice, pero qué desperdicio, dice hermano. Y están ungiendo, ¿a quién estaban ungiendo? Entonces, ¿sabe lo que a mí me llama la atención? Que los demás le dijeron, es verdad, qué gran desperdicio. Imagínense que logró contaminar a los demás. Entonces, eso pasa, está en Juan 12:15. Hay varias citas, pero le voy a leer esta. Dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Dijo Judas. Esta es la Biblia de las Américas. Entonces dice el contexto
dice, María unge a Jesús y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Claro, él robaba. Él era el tesorero, póngale, era el tesorero de la iglesia. Y Jesús sabía que él lo iba a traicionar. Y entonces dice, pero dijo, esto no porque se preocupará por los pobres, sino porque era un ladrón, como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. O sea, él no lo dijo porque no dijo, vendamos este perfume porque los pobres lo necesitan más. No dijo eso. Él dijo, qué desperdicio. Mejor me lo echo a la bolsa yo y me lo llevo y me compro una casa, o me compro un coche o un carro, o lo que usted quiera, lo que a usted le guste. Entonces, él lo que pensaba era en la avaricia. Entonces, lo que a mí me llama la atención, que los demás le dijeron, tenés razón, fíjate que tenés razón, porque imagínate, tan caro ese perfume, era de nardo, dice la Biblia, nardo puro. Hermano, era uno de los perfumes más deliciosos y ella estaba haciendo eso. Yo me imagino que fue una revelación del Espíritu Santo, porque ya Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y él iba a ser crucificado. ¿Me entiende? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aprender a leer la palabra y no quedarnos, no, usted no dé diezmo. Y el Señor le está diciendo, mira, hijo, yo te quiero bendecir, yo te quiero prosperar, así como dice Malaquías, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Probadme, dice el Señor, ahora en esto y veréis, o sea, veréis mi bendición, veréis, no escaseará la harina ni el aceite, te da promesas el Señor. Pero, ¿qué pasa? Venís, agarrás la Biblia y lees y dices, no, pero si Judas era un apóstol y Judas dijo esto, que para qué lo íbamos a hacer. Y entonces, a ver, hermanos, y entonces, volviendo al tema, yo le decía a mi esposo, porque el Señor me puso en mi corazón inquieta, yo, hermano, inquieta. Y cuando me pongo así, yo ya sé que mi Señor es que algo me está diciendo. Encontramos en segunda de Timoteo 4:2, ya se lo leí, ¿verdad? La otra cita es Eclesiastés 11:6. En la Biblia Dios habla hoy. Mire cómo dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o las dos prosperarán. Ahorita, hermano, no hay nadie conectado, pero más tarde alguien va a ver esto y quizás le edifique. Y si le edifica, gloria a Dios, y que sea el Espíritu Santo quien lo acompañe, quien lo guíe, quien lo redarguya. Porque dice la Biblia que tenemos que predicar la palabra por la mañana y por la tarde. No nos cansemos. Si la garganta nos funciona bien, hermano, pastor, pastora que me ves, éntrale y predica. Y no te canses, porque hay tanta palabra que el pueblo necesita. El pueblo necesita saber que es pecado estar en yugo desigual, que es pecado unirse con los infieles, que es pecado la lascivia, como dice la Biblia, esto erais alguno de vosotros, ladrones, hasta agoreros, tanto pecado que cometemos, a veces mentimos. Dice la Biblia que el que odia a su hermano es un homicida, porque solo con verlo lo odia.
Entonces, y la gente cree que voy a la iglesia, doy el diezmo, ofrendo, canto, sirvo en alabanza, pero esa hermana la mastico, pero no me la trago. La detesto, dice la gente. Eso, dice el Señor, es un homicida. Homicida, dice el Señor. Entonces, hermano, ¿por qué no aprendemos nosotros a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Si Jesús no abolió la ley, sino que la cumplió. Yo le dejo con este pensamiento y si Dios así lo permite, nos vemos más tarde para seguir platicando sobre espigar. Espigar, hermanos, es investigar, es sacar estudios, es estudiar la palabra, es aprender. Si usted tiene dudas o preguntas, escríbalas, interactúe con nosotros por Facebook o escríbanos por Messenger y díganos, hermana, ¿y esto cómo es? Si yo no lo sé, le prometo que le voy a averiguar. Amén. Le deseo que Dios lo bendiga, que tenga feliz fin de semana. Le recuerdo que nos veremos en la tarde si Dios así lo permite y mañana tenemos nuestro culto general a través de Facebook Live a las 12 de la mañana en punto y estaremos ahí adorando al Señor y aprendiendo de la palabra de Dios con nuestro pastor Elvis García y será una bendición que usted comparta con nosotros lo que Dios tiene preparado para decirnos. Que Dios le bendiga, les amamos en el amor de Cristo, les deseamos que el Señor prospere su vida y que todo lo que toque en sus manos sea prosperado, que la alacena no se acabe, que la harina sea multiplicada, que seamos cubiertos con la sangre de Cristo, que nos cubrimos con el manto apostólico, pastoral, profético, evangelístico y magisterial, y con la bendita Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no a nosotros, sino a ti sea la gloria, y no a nosotros, sino a ti sea la gloria, y no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Aleluya. Le mandamos un abrazo, hermano, que Dios lo bendiga, que tenga buen provecho y buen momento para comerse una baleadita ahí con repollito encurtido o pupusitas de oloroco, con todo. Gracias, hermanos, por estar aquí y que Dios les bendiga. Ya me gasté 23 minutos, así que espero verlo por la tarde. Un abrazo y saludos a mi amado que está por ahí, mi guapetón. Estoy contenta. Feliz día a todos, hermanos, y abrazos, bendiciones.